En una remota aldea de montaña, anidada entre picos nevados y bosques silenciosos, vivía un joven llamado Tomás. No era malvado, ni cruel, pero en su corazón ardía un deseo insaciable, anhelaba poder y respeto, soñaba con que su palabra fuera ley, que su presencia impusiera admiración y que nadie, absolutamente nadie, se atreviera a cuestionarlo. Cada día, observaba al líder de la aldea, un anciano sabio pero frágil, y sentía una mezcla de envidia y desdén. Creía que él podría hacerlo mejor, que bajo su mando la aldea prosperaría como nunca antes, pero su voz era solo una más en el coro, sus ideas se perdían en el viento y su frustración crecía con cada amanecer. Una noche, mientras la luna llena bañaba el paisaje con una luz plateada y fantasmal, Tomás no podía dormir. Salió de su pequeña cabaña y caminó sin rumbo, hasta llegar al borde de la aldea. Fue entonces cuando lo vio, en la cima de la colina más cercana, recortado contra el disco lunar, se encontraba un lobo, pero no era un lobo común, era una criatura descomunal, de un pelaje tan negro que parecía absorber la propia noche, y sus ojos ardían con el brillo siniestro de dos brasas incandescentes. No había duda, aquellos ojos rojos lo estaban observando a él, y solo a él. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de terror y fascinación. Quiso huir, pero sus pies estaban clavados al suelo. La criatura comenzó a descender la colina, con una gracia antinatural para su tamaño. No corría, sino que parecía deslizarse sobre la hierba, sin hacer el más mínimo ruido. En cuestión de segundos, el enorme lobo negro estaba frente a él. El aire se volvió gélido y un olor a tierra húmeda y a ozono llenó sus pulmones. El animal era tan alto que su cabeza llegaba al pecho de Tomás. Entonces, una voz retumbó, no en sus oídos, sino directamente en su mente. Era una voz grave, áspera como la piedra, cargada de una antigüedad inmemorial. «Sé lo que anhelas, pequeño humano», gruñó el lobo, aunque su hocico permanecía cerrado. «Deseas poder. Deseas que te teman y te respeten. Yo puedo dártelo. Puedo hacer que cada uno de tus deseos se cumpla, que cada orden sea obedecida sin vacilación». Tomás, mudo por el asombro y el miedo, apenas pudo procesar las palabras. El poder que siempre había soñado estaba a su alcance, ofrecido por una criatura de pesadilla. ¿Qué era? «¿Qué quieres a cambio?», logró balbucear, su voz temblorosa. La bestia pareció sonreír. Una visión aterradora. «Un precio justo», resonó la voz en su cabeza. «Te daré el poder que ansías, pero a cambio, tendrás que entregarme tu voz. Nunca más podrás hablar». La oferta flotó en el aire helado de la noche. Renunciar a su voz para obtener un poder absoluto. Para Tomás, que se sentía ignorado y silenciado, parecía un intercambio justo. Su voz no le había servido de nada hasta ahora. ¿Qué importaba perderla si a cambio ganaba el mundo? Con el corazón latiendo desbocado, asintió lentamente. «Acepto», pensó con todas sus fuerzas. El lobo inclinó su enorme cabeza, y sus ojos rojos brillaron con una intensidad cegadora antes de desaparecer en la oscuridad tan silenciosamente como había llegado. A la mañana siguiente, Tomás se despertó sintiendo una extraña ligereza. Intentó decir buenos días a su reflejo en un trozo de metal pulido, pero de su boca no salió sonido alguno. Un pánico inicial lo invadió, pero lo reprimió rápidamente. Recordó el pacto. Era el momento de probar su nuevo poder. Salió a la plaza del pueblo. Vio a dos hombres discutiendo acaloradamente por un saco de grano. Normalmente, nadie le habría prestado atención. Tomás tomó una pequeña pizarra y un trozo de carbón que siempre llevaba consigo y escribió: «Deja de discutir. El saco es para la viuda Elara». Levantó la pizarra. Los hombres lo miraron, sus rostros enrojecidos por la ira, pero en cuanto sus ojos se posaron en las palabras escritas, sus expresiones cambiaron. La furia se desvaneció, reemplazada por una obediencia vacía. Sin decir una palabra, tomaron el saco y lo llevaron a la cabaña de la viuda. La gente a su alrededor observaba en silencio, con una nueva mirada en sus ojos. No era admiración, era algo más cercano al temor. Tomás sintió una oleada de euforia. Funcionaba. Su palabra, ahora escrita, era ley.
Los días se convirtieron en semanas. Tomás gobernaba la aldea con su pizarra y su carbón. Lo que escribía, se hacía. Reparad el puente, escribía, y al instante, los aldeanos se ponían a trabajar sin descanso. Doblad la ración de caza, y los cazadores se adentraban en el bosque sin importar el peligro. La aldea prosperó materialmente, pero un silencio opresivo se había apoderado de ella. La gente ya no reía, no cantaba, no discutía, simplemente obedecían. Tomás se había convertido en el centro de todo, un rey mudo en un reino de autómatas, pero pronto descubrió un aspecto aterrador de su poder. Cada orden que daba se cumplía, incluso si no quería que lo hicieran. Un día, frustrado con un niño que no dejaba de llorar, garabateó en su pizarra por pura ira: «Ojalá te callaras para siempre». Apenas levantó la tablilla, el niño dejó de llorar, y no volvió a emitir un solo sonido nunca más. El terror heló la sangre de Tomás. Se dio cuenta de que su poder no distinguía entre un deseo meditado y un impulso momentáneo. Cada palabra escrita era un decreto irrevocable. Empezó a tener pesadillas. En ellas, veía al lobo negro, cada vez más grande, más fuerte, y notó algo extraño en la aldea. La gente parecía más débil, más pálida. Una atmósfera de miedo palpable lo impregnaba todo, un miedo que parecía emanar de él. Una noche, incapaz de soportar más la tensión, volvió a la colina donde se había encontrado con la bestia, y allí estaba, esperando, pero ahora era mucho más grande, una monstruosidad que ensombrecía la cima. El lobo lo miró con sus ojos rojos, ahora llenos de una satisfacción cruel. «Lo estás haciendo muy bien», resonó la voz en la mente de Tomás. «Has sembrado el miedo a la perfección». Tomás, temblando, escribió en su pizarra: «¿Qué estás haciendo? ¿Por qué la gente está así?». El lobo soltó una risa silenciosa que sacudió la tierra. «Tonto humano, creías que el poder era gratis. Yo me alimento del miedo. Cada orden que das, cada acto de obediencia ciega, cada ápice de terror que inspiras, todo eso me nutre, y cada palabra que escribes, cada trazo de tu mano, fortalece el vínculo entre nosotros y me hace más poderoso». El horror absoluto se apoderó de Tomás. Había sido un peón. Su búsqueda de poder no era más que un medio para alimentar a una entidad maligna. Tenía que detenerlo, tenía que revertirlo. Con manos temblorosas, levantó la pizarra y trató de escribir: «Detente, deja en paz a mi gente». Pero sus manos no le obedecían, se movían por sí solas, guiadas por una voluntad ajena y oscura. Con una caligrafía perfecta y macabra, sus dedos trazaron una nueva orden, la orden final. Tomás observó, impotente y aterrorizado, mientras sus propias manos escribían la sentencia de muerte de su mundo: «Devora a todos». En cuanto la última letra fue escrita, un aullido espeluznante rasgó el silencio de la noche. El lobo, ahora de un tamaño colosal, se lanzó sobre la aldea. Los gritos ahogados apenas duraron unos instantes, silenciados por la furia de la bestia. Tomás cayó de rodillas, con la mente rota, viendo cómo la criatura que él había desatado consumía todo lo que una vez conoció. Al amanecer, un viajero que pasaba por la zona encontró una escena de desolación. La aldea había desaparecido, reemplazada por ruinas silenciosas. En el centro de la plaza yacía un hombre. No tenía manos, no tenía lengua, y a sus pies dormía plácidamente un enorme lobo negro, con el pelaje manchado y el estómago satisfecho. Tomás había obtenido el poder, pero el precio fue todo. Había despertado a la bestia, sin saber que la bestia también vivía dentro de él. La moraleja de esta oscura historia es simple: nunca pidas poder si no estás preparado para controlar las sombras que éste puede despertar dentro de ti, porque hay deseos que, una vez cumplidos, nos devoran por completo. Suscríbete a LDOQMNTALISTA, donde el verdadero miedo comienza.